Padre, háblanos en esta mañana, Señor Dios. Exposición de tu palabra alumbra. Es tu palabra la que cambia. No son los consejos de los hombres, es la palabra del Señor. No son las buenas ideas de los hombres, no son los discursos motivacionales. Es tu palabra. Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra. Habla hoy a tu pueblo, Señor, porque queremos ser, Dios, ministrados por tu palabra. Señor, si hacemos una oración es: haz que Pastor Diego hable tu palabra. Menos de Pastor Diego, pero más de tu palabra, Señor. Más del consejo de tu Espíritu Santo para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús nos declaramos siervos en tus manos. Amén, amén y amén. Amén. Continuando la serie Terminado está, según el profeta Isaías, hemos llegado al capítulo 17 de Isaías. ¿Sí? Isaías 17 es nuestro texto base en esta mañana. Estamos en el mensaje número 12 y el pastor me pregunta: bueno, Diego, ¿qué tiempo más? No sé, digo, pastor, ¿qué tiempo más? Pero oremos al Señor que podamos ir avanzando y el Señor hablándonos a través de su palabra. Es primera vez que hacemos un estudio así, de esta manera secuencial y con un libro tan importante, grande a la vez como lo es Isaías. Pero el Señor nos habla. El tema de esta mañana es un pueblo exclusivo para Dios. Exclusivo. Diga conmigo: exclusividad. No sé si todos entiendan la palabra exclusividad. Hace referencia que alguien tiene el único derecho sobre ese cuerpo o sobre esa persona. En este caso, este pueblo. Un pueblo exclusivo para Dios. Y vamos a abrir en Isaías 17, que es nuestro texto base esta mañana. Pero también vamos a abrir, y usted va a tener un separador, en Primera de Reyes, capítulo 20. Primera de Reyes, capítulo 20. Vamos a estudiar principalmente esos dos textos. Usted ábralos en su Biblia o en su celular, donde usted esté leyendo la palabra del Señor. Y el resto de versículos que vamos a leer los vamos a ir viendo en la pantalla, ¿ya? Para que no se pierda en abrir y cerrar diferentes citas. Amén. Isaías 17 y Primera de Reyes 20. Yo le tengo la noticia. Cuando Cristo murió en la cruz, su sacrificio y su obra compró para Él un pueblo exclusivamente para Él. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo resucitó y por su obra completa, Él terminó una obra y dijo: consumado está. ¿Qué fue lo que Él ahora ganó derecho? Ganó derecho sobre un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Diga conmigo: yo soy de ese pueblo. Un pueblo exclusivo para Dios. Amén. Y esa exclusividad significa que como pueblo exclusivo del Señor dependemos de Él para todas las cosas. Dependemos de Él para la vida, dependemos de Él para la sabiduría, dependemos de Él para negocios, dependemos de Él para familia, dependemos de Él para matrimonio, dependemos de Él para finanzas, dependemos de Él para cada área de nuestras vidas. Hacer eso, cuando nosotros dependemos, estamos reconociendo: Señor, tú eres primero. Señor, tú eres supremo. Yo puedo decir con mis labios una cosa, pero si mi vida a diario es independiente del Señor, entonces Dios no ocupa un lugar de honra en mi vida. Dios no ocupa un lugar de primacía. Y eso es justamente el peligro. Porque el trabajo continuo de Satanás, ¿sabe cuál es? El trabajo continuo del enemigo es hacer todo lo posible por desviar nuestra atención a otros intereses, a otros afectos. Esa es la gran lucha. La gran lucha se resume: nuestro interés y nuestro afecto, Dios lo quiere, pero hay un enemigo que también lo quiere. Hay un enemigo que también busca seducir nuestra atención y busca seducir nuestras almas y quitarnos de esa dependencia del Señor. Entonces ahí viene el enemigo y te dice: no, pues este problema tú lo puedes resolver. Tú solo puedes resolver ese problema. Pero ¿para qué vas a pedirle ayuda a otros cuando tú eres autosuficiente? Son las tentaciones que el enemigo empieza a poner para que nosotros resolvamos por nuestra cuenta nuestras situaciones. Porque el enemigo siempre querrá hacernos independientes de Dios. Entonces podemos estar pasando circunstancias y no, yo puedo solo. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito del cuerpo. No sé si esto atañe a alguien aquí, pero
Muchos a veces hemos caído en la tentación de dejar de congregarnos. Y cuando yo me dejo de congregar, entonces yo caigo en la tentación del enemigo porque me quiere hacer creer que yo puedo ser independiente del cuerpo. Y yo necesito del cuerpo. Si amo a la cabeza, voy a amar al cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Y si amo a Jesús, voy a amar a su cuerpo. Un cuerpo que, por supuesto, en su alma está siendo perfeccionada. Un cuerpo que no es perfecto. Ojo, usted no viene a la iglesia porque la gente es perfecta en la iglesia. Venimos a la iglesia porque entendemos que juntos estamos en el caminar de ser santificados, transformados y perfeccionados. Nunca venga a la iglesia con la expectativa de ver infalibilidad, es decir, que la gente no falla, que la gente es perfecta. Déjeme decirle, porque aquí viene la gente que más conciencia tiene de sus errores. ¿Sabe qué? La iglesia no es el lugar de los perfectos, no es la casa de los sanos, es el hospital de los enfermos. Porque los sanos no saben que tienen necesidad de un médico. Pero los enfermos sí, y por eso buscamos y por eso necesitamos el aliento unos de otros. Hablando de dependencia, porque Dios nos llamó a depender de Él. Otro enemigo silencioso, déjeme decirles, es el costumbrismo. Y esta palabra no sé si suena bien, pero cuando hablo de costumbrismo hablo de la rutina. Es otro enemigo silencioso que es un arma letal que lleva a nuestros corazones agotados y cansados muchas veces, cansados por las experiencias de dolor, cansados muchas veces por los fracasos. Nos llegamos a hacer una rutina de la vida. ¿Y saben qué? La rutina es un enemigo silencioso. Y es un arma letal de las tinieblas contra los creyentes. ¿Por qué? Porque la rutina te lleva a enceguecerte, te enceguece, tus sentidos espirituales se nublan y nos impiden ver el valor que es Dios y su palabra. Entonces, las personas empiezan oye, ¿sabes qué? Yo no dejo de orar, yo leo la palabra del Señor, pero ¿sabes? Ya no siento esa pasión que sentía por Dios. Ya no siento ese gozo que yo antes sentía por el Señor y por su palabra. ¿Por qué razón? Porque caímos en un costumbrismo. Y el costumbrismo, el cansancio, la rutina nos hacen ver que no hay valor en lo que hacemos. Porque cuando vemos el valor de algo nos apasionamos, ¿verdad que sí? Cuando alguien está enamorado, de esa persona que le ha robado el corazón, va a hacer todo lo posible, va a mover cielo, tierra y mar por esa persona, ¿verdad que sí? Y todos creo que han pasado por eso. Mueven cielo, tierra y mar por esa persona. ¿Por qué? Porque ves el valor en esa persona, porque hay pasión. Pero el enemigo nos roba la pasión y nos roba ese gozo con el costumbrismo, con la rutina. Y entonces ir a la iglesia se vuelve una costumbre, ir a orar se vuelve una rutina, leer la palabra se vuelve una rutina. ¿Y qué es lo que pasa? Nos nublamos, nos enceguecemos y eso conduce a un estado peor. ¿Sabe cuál es ese estado? El endurecimiento del corazón. Cuando un corazón se endurece, allí solo un milagro de parte del Señor. Un milagro que transforme y quite la dureza para regresarnos a la pasión y al primer amor por el Señor. Cuando como hombres y mujeres hemos caminado en independencia, orgullo, pecado, necesitamos entonces una intervención milagrosa de parte de Dios. Déjeme decirle, el orgullo no lo quita un mensaje. El orgullo, hemos estado hablando sobre el tema del orgullo varios domingos, porque la palabra ha estado tratando eso en Isaías. Pero déjeme decirle, el orgullo solamente el Espíritu del Señor lo quita. Cuando yo reconozco y cuando escucho la voz del Señor, Padre, perdóname por mi independencia, perdóname por ese orgullo, perdóname por ese camino obstinado. Y entonces Él hace la operación con su Espíritu Santo y entonces nuestro corazón empieza a recobrar la vida, comienza a recobrar la energía. Amén. Solamente Dios por su Espíritu Santo puede restaurar ese primer amor. Fuimos adquiridos y salvados de la muerte por Él y por esa razón Él tiene todo el derecho sobre nosotros. Quiero que anote como primer punto de este mensaje, exclusividad, el derecho de Dios sobre su pueblo. Es decir, yo no quiero que usted busque al Señor simplemente porque necesita,
sino porque reconozca que realmente usted fue creado para Él y usted le pertenece a Él. Mire lo que dice Éxodo 20, versículo 3, el capítulo donde están los 10 mandamientos. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Es decir, no puede haber otro aparte del Señor. Dios nos quiere para Él. No tendrás otros dioses. Diga conmigo: Espíritu Santo, revélame qué otros dioses hay en mi corazón aparte de ti. Porque la palabra de Él es clara: no tendrás otros dioses, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. No los adorarás ni los servirás, porque yo, mire lo que dice la palabra: el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Pero el apóstol Pablo habla de los celos también en una de sus cartas, diciendo que los celos no tienen que ser parte de nosotros. ¿Cómo es eso? Pero Dios es un Dios celoso. Yo soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, Dios es un Dios que sí puede celar. ¿Saben por qué? El celo tiene derecho únicamente, o el celo puede existir únicamente cuando yo tengo derecho, propiedad de algo. Si algo me pertenece, yo tengo la autoridad para celar eso. ¿De quién es la tierra y de quién es todo lo que hay en la tierra? ¿De quién es? Es el Señor. Por lo tanto, Él sí puede celar, porque las cosas a Él le pertenecen. Y para Él compró un pueblo con su sangre preciosa. Él compró a una iglesia que Él está perfeccionando. Esa iglesia le pertenece a Él. Él puede celarla. Porque solamente se puede celar cuando algo me pertenece. Por lo tanto, Dios tiene derecho de celarnos. Yo soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es la iniquidad de los padres? La iniquidad de los padres es darle el primer lugar, es darle la honra, es darle la primacía, la prioridad de nuestras vidas a lo que no es Dios. La palabra es muy clara. ¿Qué ocupa el primer lugar? Ese es tu Dios. ¿Qué ocupa el lugar de honra, la primacía? Ese es Dios. Dice el Señor: cuando mis pensamientos, mis emociones y mis deseos no lo honran a Él, entonces cometo iniquidad. Cuando mis atenciones, mis afectos, mis emociones, cuando mis pensamientos no lo honran al Señor, entonces yo cometo iniquidad. ¿Y saben quién paga los platos rotos? Nuestras generaciones. Déjenme decirle, naturalmente hablando, tus hijos no van a llegar más allá de la fe tuya. Naturalmente hablando. Tal es tu fe, tal es la calidad de tu fe, tal es la calidad de fe de tus hijos. Solamente un milagro de Dios puede transformar y revertir esa realidad. Pero déjame decirte, muéstrame la pasión de tu corazón. Esa va a ser la pasión del corazón de tus hijos por Dios. Él lo dice en su palabra. Él lo dice en su palabra. ¿Y qué es lo grave? Dice: esta iniquidad es disciplinada por el Señor. Dice: yo castigo la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios dice también asimismo, el versículo 6: muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quiénes Dios muestra misericordia? A los que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué es amar al Señor? ¿Qué es amar al Señor? Es un corazón apasionado por Dios. Es un corazón, Jesús lo definió. Amar al Señor es amar al Señor con tu corazón, con tu alma, con tu mente, con tus fuerzas. Cuando todas esas cosas, alma, corazón, mente y fuerzas, están honrando al Señor, yo estoy amándolo a Él. Amén. O quiero aclarar algo. Somos salvos por gracia, porque Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios
que nosotros no pudimos cumplir, y por su obra en la cruz, Él nos mostró su amor y Él nos dio gratuitamente su nueva vida. Amén. Eso tiene que estar claro. Yo no estoy hablando aquí de salvación, porque somos salvos por el sacrificio perfecto de Jesús. Pero estoy hablando de amarle al Señor y de ser exclusivos para Él. Él no quiere un pueblo compartido. Yo y mis generaciones se pueden perder de ver la misericordia del Señor. ¿Sabías eso? Que yo puedo causar que mis generaciones se pierdan de ver la misericordia del Señor cuando cometo iniquidad, cuando pongo otros ídolos en el corazón. Pero asimismo, yo puedo ser el instrumento para que mis generaciones puedan ver misericordia. ¿Cuándo? Cuando amo al Señor y cuando guardo su palabra. Si amo al Señor y si guardo su palabra, yo estoy haciendo el camino para que mis generaciones sean bendecidas y vean su misericordia. Esa es su palabra. No depende, y escúchame, no depende de quienes estuvieron antes de ti. Depende de ti. La salvación dependió del Señor, pero el hecho de que tus generaciones vean misericordia depende de ti. Amarle al Señor y guardar sus mandamientos. Amarle significa apasionadamente. Corazón, pensamientos, emociones, deseos, fuerzas. Amamos al Señor cuando Dios es nuestro deleite. Quiero hacer la pregunta: ¿cuántos se deleitan en congregarse? ¿Para cuántos es un deleite congregarse? Amén. Quizás si no lo es, puede usted reflexionar en esto que estamos hablando. He perdido esa pasión, he perdido ese deseo, he perdido ese amor. Es probablemente porque mis sentidos se han nublado por las experiencias, por las situaciones, y que no me permiten entonces deleitarme en el Señor como Él quiere. El pueblo de Israel, por haberse dejado seducir por las costumbres de las naciones vecinas, cayó en el pecado de abandonar a su Señor. El Señor los había rescatado, milagros, prodigios, el mar abierto, los enemigos de Israel ahogados, todos destruidos. Pero el pueblo cayó en la tentación de abandonar al Señor. Y una y otra vez Dios envía entonces a los profetas. Estamos estudiando un profeta, Isaías, un profeta que Dios levantó para exhortar al pueblo a que regresen al Señor, porque lo habían abandonado. A exhortarlos a regresar una y otra vez, una y otra vez. Vemos las amonestaciones de Dios, una y otra vez, una y otra vez. Dios fue muy paciente con su pueblo. ¿Saben que Dios es paciente con nosotros? Amén. Dios es lento para la ira. Dios es grande en misericordia. Él es un Dios paciente. Pero su orgullo, el orgullo de Israel, produjo un estado de dureza que no le permitió deleitarse en Dios. El orgullo te quita el deleite. El orgullo te roba el deleite. ¿Sabías eso? La independencia te roba el gozo. E Israel ya no se gozaba en el Señor, sino en las prácticas de las naciones vecinas. ¿Cuánto debemos aprender de este ejemplo? Miren Éxodo 34:12, otro versículo importante. Miren lo que dice: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero, trampa. Anote ahí al ladito de esa palabra tropezadero, si no se le entiende, trampa. Ten cuidado de no hacer alianzas con esos otros afectos, con esas otras competencias, porque son trampa en medio de ti. Tú vas a derribar sus altares, tú vas a quebrar esos pilares y vas a cortar las aceras. 14, ponga la atención, mire lo que dice: pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es, ¿cuál es el nombre de Él? Celoso. Es Dios celoso. Ten cuidado de no hacer alianzas, porque ese es el nombre de Dios, celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de ese sacrificio.
y tomes a tus hijas para sus hijos, tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellos. Wow. Mire lo que Dios les estaba advirtiendo en Deuteronomio. Mire lo que dice Deuteronomio 32. Esto que hemos leído es Éxodo, años antes de la desviación del pueblo. Vamos a ir a Deuteronomio 32, 15. Pero Jesurún, Deuteronomio 32, 15 dice, pero Jesurún es otro nombre para Israel. Yesurún o Jesurún. Pero Jesurún, Israel, engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado, estás rollizo. Es decir, en otras palabras, prosperó. ¿Qué es lo que pasa con un corazón cuando prospera? La tentación llega de pensar, he prosperado, estoy bendecido, yo puedo seguirlo haciendo sin Dios. Y eso pasó con Israel. Engordó, se rellenó, prosperó. Pero ¿qué pasó? Entonces abandonó a Dios que lo hizo. Y menospreció a la roca de su salvación. Ponle atención a este versículo porque cuando leamos Isaías vamos a ver cómo esto se conecta. Menospreció a la roca. Verso 16. Le provocaron a celos. No es que fue sin querer, queriendo, como dicen por ahí. Lo provocaron a celos. Con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, dioses nuevos. El Dios, Jehová de los ejércitos, Él no es un Dios nuevo, Él es un Dios eterno. Pero ellos adoraron a dioses nuevos, a los que vuestros padres no temieron. Verso 18, despreciaste a la roca que te engendró. Mire cuál es el trabajo del enemigo, de las tinieblas. Que nosotros despreciemos al Señor. Que nosotros releguemos a Dios a un segundo plano en nuestras vidas. Ese es el trabajo de las tinieblas. Y olvidaste al Dios que te dio a luz. ¿Quién te engendró? ¿Quién te concibió en esta nueva vida que tú tienes? ¿Quién te dio estas promesas y quién te dio toda esta nueva naturaleza que tú disfrutas hoy? ¿Sabes quién? El Señor, para que tú le sirvas solo a Él. Pero cuando nosotros nos unimos en alianzas con otros afectos y con otras competencias, le provocamos a celos. Y Dios es un Dios muy celoso. Salmo 78, 56 dice, pero ellos lo tentaron, le pusieron a prueba, provocaron al Dios Altísimo, no guardaron sus testimonios, se volvieron atrás, fueron desleales como sus padres, se desviaron como arco engañoso. Le provocaron con sus lugares altos, es decir, Israel empezó a construir altares a ídolos. Y mire lo que dice, y despertaron sus celos. ¿Qué es lo que hizo este pueblo? Despertó el celo con sus imágenes talladas, con sus ídolos. ¿Cómo empezó o cuál fue una de las puertas más grandes hacia la caída de esta nación? La abrió un rey llamado Salomón. Salomón, hijo del más grande rey que tuvo Israel, David, abrió una puerta bien grave al paganismo en la nación. Primera de Reyes 11 vemos a Salomón entregando su corazón a mujeres de las naciones paganas y estas mujeres introdujeron la idolatría a la nación. Dice ese mismo capítulo, Primera de Reyes 11, que el Señor se enojó con Salomón porque el corazón de Salomón se había apartado de él para irse tras los ídolos. Y por esta razón Dios hizo que poco a poco se levantaran adversarios que incomodaron a Salomón. Dios mismo permitió que se levantaran adversarios por causa de que Salomón había puesto a otros afectos en su corazón. Mire, solo le leo un versículo que está en 1 Reyes 11:23. Dios también le levantó otro adversario a Salomón. ¿Quién levantaba a los adversarios? Dios.
Dios le levantó otro adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había oído de su señor Hadadezer, rey de Soba, y había reunido consigo hombres y se había hecho jefe de una banda de merodeadores después de que David mató a los de Soba. Y mire lo que hizo este hombre que Dios mismo levantó como enemigo, como adversario de Salomón. Fueron a Damasco, diga conmigo, Damasco. ¿Qué es Damasco? Damasco es la capital de una nación llamada Siria, que incluso hasta hoy existe. ¿Ok? Damasco. Dice, se fueron a Damasco, permanecieron allí y reinaron en Damasco. Fue adversario de Israel y durante todos los días de Salomón, además de la maldad hecha por maldad, y aborreció a Israel y reinó sobre Aram. Aram significa Siria. Cuando usted lea Aram en la Biblia es Siria. No se confunda con Asiria. Este de aquí es Siria. ¿Ok? Póngale atención. Dios levantó a una nación como enemiga. Esta nación es Siria, por causa de la idolatría de Salomón. ¿Ok? Aquí entonces vemos cómo poco a poco Siria se empieza a fortalecer como un enemigo de Israel, y Dios mismo permite que se levante este enemigo como consecuencia de que el pueblo y sus líderes se estaban desviando del Señor. Entonces vamos a ir a 1 Reyes 20. Vamos a ver que una vez que Salomón muere, su hijo Roboam toma el reino. Su hijo Roboam toma malas decisiones, el reino se divide. 10 tribus se quedan en el norte con el nombre de Israel. 2 tribus se quedan en el sur con el nombre de Judá. Ambos pueblos, una sola nación dividida. Ahora estos pueblos, siendo hermanos, se enemistan, empiezan a luchar uno contra otro. De entre los dos, Israel, el reino del norte, es el que más rápido se va desviando del Señor. Judá también se va desviando, pero un poco más lento. Pero ambos terminan en lo mismo. Uno de los reyes más malos y perversos que tuvo el reino del norte fue Acab. Muchos han oído a Acab. Probablemente el profeta Elías, recuerdan al profeta Elías, tuvo la dura misión de confrontar el pecado de este rey y su malvada esposa Jezabel durante el reinado de Acab. Durante este hombre, Acab, Siria endureció sus ataques contra Israel. Entonces leamos los versículos de 1 Reyes 20. Dice, y Ben-Hadad, rey de Aram, Siria, Aram, recuerde que Siria, anótele ahí al ladito para que usted recuerde en otro momento, Aram es Siria, reunió todo su ejército y tenía con él 32 reyes con caballos y carros. ¿Y qué hizo este hombre? Subió, sitió a Samaria. ¿Qué era Samaria? Samaria era la capital del reino del norte, la capital de Israel, y peleó contra ella. Entonces envió mensajeros a la ciudad Acab, rey de Israel, diciéndole, así dice Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos. Ben-Hadad era el rey de Siria. Le dice, llegan hasta Samaria y le dicen, mandan mensajeros, tu plata y tu oro son míos. Míos son también tus mujeres y tus hijos más hermosos. Siria se levanta como un enemigo de Israel y viene a arrasar con todo, riquezas y hasta con los hijos, con las mujeres. Los sirios entonces arremetieron con fuerza bajo las órdenes del rey Ben-Hadad, pero Dios en su bondad libró a Israel de caer en un primer ataque de los sirios. A pesar de que Acab era rey de Israel, el reino del norte, y era un rey malo, Dios muestra misericordia. Cuando viene Siria a atacar, Dios los libra a Acab y a su ejército. Bondadoso es el Señor y paciente es el Señor. Pero después de un año de este primer ataque, los sirios vuelven a levantarse contra Acab y contra el ejército, y un hombre de Dios le da el mensaje a Acab que nuevamente Israel iba a prevalecer contra el ejército sirio. Es decir, el rey de Siria no se quedó tranquilo. Después de un año, vamos a atacar de nuevo. Aunque fallamos la primera vez, vamos otra vez. Llegan, pero Dios ya había hablado por medio del profeta, Israel va a prevalecer. Mire lo que dice el versículo 28, estamos en 1 Reyes 20, saltémonos al versículo 28, dice, un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y dijo, así dice el Señor, porque los arameos, ¿qué son los arameos? Son los sirios, ¿sí? Recuerde que Aram es Siria, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de los montes, pero no es un Dios de los valles,
Por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano. En otras palabras, los arameos han dicho que la primera vez perdieron porque pelearon en la montaña. Pero ahora que van a pelear en el valle, dicen ellos que van a prevalecer. El Señor ha dado su palabra. Israel no va a sucumbir, sino que Israel va a prevalecer. Dios ya había dado su palabra y dice, se los entrega en sus manos. Pongan atención a esto porque es importante. Miren lo que va a pasar aquí a continuación. Y sabrás que yo soy el Señor. Israel nuevamente, vienen los sirios, pero nuevamente Israel se impone en la batalla, mata 100,000 hombres de los sirios en un solo día. Pero miren lo que pasa. Dios le había dicho, toda esa multitud yo te la he entregado en tus manos. Pero miren lo que sucede. Algunos de los sirios huyen y se refugian en una ciudad cercana, incluido el rey Ben-Hadad. Entonces Ben-Hadad y sus siervos traman un plan para lograr que Acab tenga compasión de ellos y así empezar, escúcheme, una alianza prohibida por Dios entre estos dos pueblos. Mire lo que dice el versículo 32. Estamos en 1 Reyes 20. Se ciñeron cilicio en sus lomos, estos hombres que habían huido de los sirios, estos hombres que habían escapado, pusieron cuerdas sobre sus cabezas, vinieron al rey de Israel y dijeron, tu siervo Ben-Hadad. Ahora resulta que el rey que los estaba atacando ahora se ha convertido en siervo. Miren lo que vienen estos mensajeros a decir. Tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que me perdones la vida. Esa es la seducción de los afectos que compiten contra el Señor. Son sutiles. Y le dice con palabras bonitas, te ruego que me perdones la vida. ¿Cuál era la orden de Dios? Yo te entrego toda esta multitud. Tú destruye. Y Acab dijo, miren lo que dice Acab, ¿vive todavía? Acab no sabía que Ben-Hadad todavía estaba vivo. Es mi hermano. Le llama al rey de la nación pagana su hermano. Y los hombres tomaron esto como señal y tomando de él la palabra prestamente dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, Acab dijo, id, traedlo. Ben-Hadad salió a él y le hizo subir en el carro. Se subió en el carro de Acab, Ben-Hadad. Y miren lo que pasa. Ben-Hadad le dijo, miren la oferta. Devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre. Te harás calles en Damasco, como mi padre hizo en tu ciudad Samaria. Y yo, dijo Acab, miren lo que dijo Acab, con este pacto te dejaré ir. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Hizo pacto y lo dejó ir. ¿Era esa acaso la orden de Dios? Israel empieza así una alianza peligrosa con Siria. Acab desobedece al Señor y Dios levanta un profeta para advertir de esta desobediencia a Acab. Este profeta, que la Biblia no da su nombre, iba a llevar una señal de una herida en la cara y darle un mensaje al rey Acab. Leamos el versículo 38. Miren lo que dice. Y el profeta se fue y esperó al rey en el camino. Este profeta se hizo una herida en la cara, pidió a alguien que lo hiera en la cara y fue a esperar al rey. Se había disfrazado con una venda sobre los ojos. Se había puesto una venda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, clamó al rey y dijo, miren lo que dice el profeta del Señor para amonestar a Acab. Miren lo que dice, era una señal que este hombre, era una dramatización que estaba haciendo, en otras palabras, este profeta. Tu siervo fue al centro de la batalla. He aquí un hombre se apartó de las filas y me trajo a uno y me dijo, guarda a este hombre, si por alguna razón llega a faltar, entonces tu vida responderá por su vida o pagarás un talento de plata. En otras palabras, le entregaron un preso de guerra. Este profeta está, para darle el mensaje a Acab, está dramatizando, diciéndole, mira, me trajeron
Me trajeron un hombre para que yo lo cuidara en medio de la guerra, pero el hombre escapó. Y me dijeron que si el hombre escapaba, yo tenía que pagar con mi vida por ese hombre que había escapado. Ese era el drama, esa era la figura que estaba utilizando el profeta. Y mientras tu siervo estaba ocupado aquí y allá, este hombre desapareció. Le está contando el profeta. Y el rey de Israel le dijo, entonces Acab le responde, con que te dijeron que cuides a un hombre y tú lo dejaste ir y tú tienes que pagar con tu vida, ¿ok? Así será tu sentencia, tú lo has hablado, tú mismo lo has decidido, le dijo Acab. Entonces él se apresuró a quitarse la venda de los ojos y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. Y él le dijo, así dice el Señor, porque dejaste salir a tu hermano, porque dejaste salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción. He aquí, tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo. ¿Quién era el hombre que había dejado escapar? Acab había dejado con vida a Ben-Hadad, cuando Dios había destinado para destrucción a este rey sirio. He aquí, tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo. 43, el rey de Israel se fue a su casa disgustado y molesto y entró en Samaria. Iglesia, esto trae un punto práctico para nosotros muy importante. Toda alianza con las tinieblas siempre hace un reclamo de nuestras vidas y la de nuestras familias. Escúcheme. Toda alianza que hagamos con las tinieblas va a reclamar tu vida y va a reclamar tu familia, tus hijos. Esa es una ley. Tengamos cuidado con las alianzas que hacemos. Tengamos cuidado con los pactos que hacemos. Y usted dirá, pero yo no hago pactos, pastor, con nadie. Muchas veces hacemos pactos con mentiras. Por ejemplo, mis hijos sí y solamente sí serán realizados si es que estudian una carrera profesional. Mi hijo está completo si es que él tiene una carrera profesional. ¿Es malo estudiar una carrera? No es malo estudiar una carrera. No es malo estudiar una profesión. Pero la mentira es creer que eso me va a completar. Hay muchos profesionales graduados y con excelentes notas que al siguiente día no tienen idea de la vida y están vacíos. Otra mentira es creer, si llego a tener suficiente dinero en mi cuenta, voy a estar tranquilo. El dinero no da tranquilidad. El dinero no da paz. Si no, pregúntele a los millonarios que no pueden dormir y tienen que tomar medicamentos para poder dormir. ¿Por qué? Porque hicieron alianzas con mentiras. Y esas alianzas, escúchame, tú crees una mentira, te haces alianza con la mentira, tarde o temprano te reclama tu vida y te reclama tu familia. Porque toda alianza con las tinieblas termina reclamando nuestras vidas. Israel hizo alianza con Siria y sufrió las consecuencias. Segunda de Reyes 16 habla de que Resín, rey de Aram, y Peca, rey de Israel, subieron a Jerusalén, se unieron Siria e Israel para pelear contra Judá. Incluso lo leímos cuando estudiamos en diciembre pasado, estudiamos Isaías 7, cómo el rey de Israel y el rey de Siria se confabularon en alianza contra Judá. Ahí estaba la alianza, ya se unieron. Desde Acab empezaron a trabajar juntitos. Antes enemigos, ahora en alianza Israel con las tinieblas. Por esta razón, muchos años más tarde, el profeta Isaías es levantado por Dios para profetizar la caída de esta alianza, una alianza que era extraña a Dios. Vamos entonces a Isaías 17. Entonces, Isaías 17, ¿cuál es el título que usted tiene allí? ¿Qué dice? Profecía sobre Damasco. ¿Qué era Damasco? La capital de Siria.
¿sí? He aquí, miren lo que dice, profecía sobre Damasco. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer, serán para rebaños, para que se echen en ellas y no habrá quien los espante. Desaparecerá entonces, miren lo que dice, la fortaleza de Efraín. Efraín. ¿Qué significa Efraín? Efraín es otro nombre para Israel. Cuando usted lea Efraín, no hace solamente referencia a la tribu de Efraín. Cuando los profetas mencionan Efraín, están hablando de Israel, el reino del norte, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Isaías? Profetizando. Años antes, Isaías va a profetizar diciendo que va a desaparecer la fortaleza de Efraín y va a desaparecer la soberanía de Damasco. Y el resto de Aram, Siria, vendrá a ser como la gloria de los hijos de Israel, declara el Señor de los ejércitos. En otras palabras, versículo 4, acontecerá en aquel día que la gloria de Jacob menguará y enflaquecerá la gordura de su carne. Será como cuando el segador recoge la miel y su brazo cosecha las espigas. Será como el que recoge espigas en el valle de Refaín. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en estos 4 versículos que hemos leído? Por causa de esa alianza de Siria con Israel, muy pronto, tanto el uno como el otro van a caer. Ninguna alianza con las tinieblas dura para siempre. Ejemplos de otras alianzas. Cuando dejamos que las heridas en nuestro corazón permanezcan y no liberamos el perdón del Señor. Las heridas permanecen allí, nos endurecemos eventualmente y entonces las tinieblas, dice Jesús, tienen todo el derecho para atacarnos. ¿Se le hace difícil perdonar a usted? ¿Se le hace difícil poder liberar a esa persona que en algún momento quizás le faltó? Hoy en el nombre de Jesús renuncie a esa alianza con las tinieblas. Porque el Señor es un Dios celoso y no quiere que hagamos alianzas con las mentiras, con las tinieblas. Usted lucha con el orgullo, usted lucha con la autosuficiencia, con la independencia. Renuncie a esa alianza con la tiniebla. Porque el Señor no quiere un pueblo independiente. Dios quiere un pueblo que depende de Él. ¿Es claro el mensaje, iglesia? Dios aquí a través de Isaías está profetizando. Toda alianza con el mal termina cayendo. ¿Qué alianzas hemos hecho con las tinieblas? Hoy el Espíritu de Dios nos revele. Anote este segundo punto, por favor. Si a pesar de esas alianzas, déjeme decirle, el remanente, el pueblo humilde, se vuelve al Señor. Todos en algún momento nos hemos desviado de buscar a Dios con el corazón y de amarle al Señor como Él nos pide. Pero déjeme decirle, Dios no tiene condenación, Dios no tiene piedras contra su pueblo, contra su remanente. ¿Y sabe lo que Dios dice hoy? A pesar del pasado, lo único que quiero es que escuches la exhortación y que aprendas la lección. Dios no te condena. Hoy hablábamos en la clase de bautismo, tuvimos un bonito tiempo. Y surgió la pregunta, ¿qué pasa cuando alguien está luchando con el pecado? Y digo, muy buena pregunta y la respuesta está en la palabra que usted ha utilizado, luchar. Porque el cristiano va a tener problemas muchas veces con el tema del pecado, pero no se siente cómodo en el pecado. Porque en el alma necesitamos ser perfeccionados y constantemente el Espíritu Santo va a venir a recordarnos esa área. El Espíritu Santo no condena, porque una condenación es una aseveración general, es una afirmación general. Una condenación es cuando alguien te dice, tú no sirves para nada. Te está generalizando que nada en ti sirve. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo trabaja? Viene puntualmente a nuestras vidas y nos señala un error. Nos señala algo específico. Y entonces nosotros podemos, cuando el Espíritu Santo nos indica, podemos ir a la verdad y la verdad hace la limpieza de esa área en nuestras vidas, en la medida en que dependemos de Él.
Entonces, Dios quiere que escuchemos la exhortación. Mire, estamos viendo los testimonios de qué pasó con Israel. ¿Significa que nosotros somos mejores que Israel? No, no, no. Muchos de nosotros, o mejor dicho, todos por naturaleza, seguimos la misma tendencia de Israel. Israel es un ejemplo que Dios lo dejó por amor a nosotros, para que nosotros aprendamos la lección, al humillarnos y al rendirnos a Él. Ese pueblo que aprende humildad, ese pueblo que endereza su camino, ese pueblo que Elías oraba hoy en la alabanza, diciendo, Padre, que aprendamos humildad y que podamos unirnos. Ese pueblo que aprende dependencia es el pueblo que Él levanta y el pueblo que Él restaura. Mire lo que dice el versículo 6 de Isaías. Dios va a acabar con esa alianza, pero mire lo que dice el versículo 6. Quedarán en Él rebuscos como cuando se barea el olivo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios va a acabar con esa rama. Dios va a acabar con ese árbol. Y va a sacudir y no va a quedar nada, pero van a quedar unos pocos olivitos allí, en ese árbol. Entonces, 2 o 3 aceitunas, dice, en la rama más alta, 4 o 5 en las ramas de un árbol fructífero, declara el Señor de Israel. Aquel día, mire lo que pasa con el humilde, mire lo que pasa con el pueblo que aprende la lección. Aquel día el hombre tendrá en estima a su hacedor y sus ojos mirarán al Santo de Israel. ¿Se acuerda que leímos en Deuteronomio que despreciaron al Señor, a la roca de Israel? Pero cuando un pueblo aprende la lección, cuando un pueblo se humilla al Señor, el resultado es, vamos a tener en estima al Señor. ¿Qué mentiras y qué cosas están impidiendo que tú puedas regresar al Señor? ¿Qué mentiras has creído? No, es que ya Dios no tiene que hacer nada conmigo. Dios ya perdió sus esperanzas conmigo. Déjame decirte, si tú escuchas y aprendes humildad hoy, el Señor te dice, yo te restauro y tu estado siguiente llega a ser 7 veces mayor. Pero es un pueblo que aprende humildad y que aprende a escuchar la voz del Señor. Es glorioso lo que dice a continuación. Dice, ya no tendrán estima los altares. Es decir, el pueblo que aprende la lección ya no va a tener esos altares, obra de sus manos. Quiero aquí detenerme rapidito. Obra de las manos. Dios siempre reclamó a Israel que ellos se gozaban en las obras de sus manos. Hay un peligro en el trabajo, ¿sabía usted? Hay un peligro en los dones y hay un peligro en las habilidades. Cuando yo llego a hacer mi gozo y mi satisfacción, las cosas que hago y no el Señor, eso es una alianza peligrosa. Israel continuamente se gozaba y se alegraba en las obras de sus manos y no en el que todo lo hace. ¿Cómo se llama? Su nombre es el hacedor, porque Él lo hace todo. Israel comenzó a regocijarse en sus obras. Construyeron un templo hermoso. Israel estaba satisfecho con ese templo. Idolatraron el templo. Tengamos cuidado con las obras de nuestras manos. Pero este pueblo que aprende humildad dice, ya no mirará a lo que sus dedos hicieron. ¿Qué hicieron sus dedos? Las aceras. ¿Qué eran las aceras? Eran unos símbolos de madera de una deidad femenina, de un ídolo femenino. Esas eran las aceras. Ya este pueblo que aprendió la lección, ese remanente, esos pocos que quedaron, van a aprender la lección. Ya no se van a gozar en la obra de sus manos, ni en las aceras, ni en los altares de incienso. Porque el pueblo que se humilla, el pueblo que se arrepiente, es un pueblo que ha quitado su mirada de esa obra de sus manos. Su gloria ya no son sus habilidades, no son los altares a los ídolos. Este pueblo ha aprendido que ahora su afecto, su estima y su amor es en el que nos hizo. Nuestro hacedor, el Santo de Israel. Y como tercer punto, anote, las alianzas extrañas no producen fruto. En otras palabras, son improductivas, infructíferas. Toda alianza con pensamientos ajenos a la palabra de Dios
¿Sabe cuál es otra alianza peligrosa ahorita que lo encontré en las notas? Los temores. Mucha gente ha hecho alianza con el temor. Y el temor es un aliado peligrosísimo. El temor del hombre. Dice Proverbios, el temor del hombre es una trampa. ¿Sabía eso? Cuando yo empiezo a dirigir mi vida en base a lo que dice el sistema, en base a lo que dice la corriente, por ejemplo, hablando del caso del coronavirus, hay una histeria afuera. En redes sociales, en todos lados, hay una histeria que se vive por causa de esto. ¿Cuál es la alianza aquí? Es una alianza con el miedo. Es una alianza con el temor. Pero el Señor dice, ustedes no tienen que temer lo que ellos temen. Ustedes tienen que temerme a mí, dice el Señor. Yo sea vuestro temor, yo sea vuestro terror, dice el Señor. Pero cuando hacemos alianzas con las tinieblas, cuando hacemos alianza con el temor, eso es peligroso y pasa factura. Pasa factura, iglesia. No desechemos el temor del hombre. ¿Cuál es el temor del hombre, pastor? Temor del hombre. Tengo que tener seguridad para estar tranquilo. Tengo que tener mi futuro garantizado para yo poder dormir en paz. Yo tengo que tener todas las cosas controladas. El temor del hombre controla. Pero el temor de Dios entiende, Señor, tú controlas mientras yo descanso. Amén, iglesia. Vuelvo y repito, vamos a ser negligentes con, no nos vamos a cuidar y el tema del coronavirus no nos afecta. No, hay que tomar las precauciones, pero no somos gobernados por el temor ni por el miedo. Ni tampoco vamos a dejar que la histeria gobierne y controle y nos domine para empezar a hablar cosas que no edifican. Si a usted le preocupa ese tema, ore. Declare la palabra, declare Salmo 91. Es lo mejor que podemos hacer. Amén. Amén, iglesia, ¿estamos entendiendo? Amén. Las alianzas con las tinieblas, las alianzas con las mentiras, las alianzas con los temores, las alianzas con el orgullo, la alianza con la independencia, nunca traerá resultado beneficioso para nuestras vidas. Mire lo que dice entonces el versículo 9 de Isaías 17. Aquel día sus ciudades fuertes serán como lugares abandonados en el bosque, como ramas que fueron abandonadas. Versículo 10 dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Ahí está el pecado. El pecado es olvidarnos del Señor, de nuestra roca. Por esa razón es que siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios extraño. Porque te olvidaste del Señor, entonces estás haciendo alianzas, estás buscando respuestas en el mundo, estás buscando respuestas en lo que dice el sistema. Y dice el Señor, yo soy la respuesta. Busca en mí la sabiduría, busca en mí la dirección, porque yo soy la respuesta. Te olvidaste, dice, y entonces estás buscando injertar en tu planta sarmientos de un Dios extraño. Verso 11, el día que las plantes las cercarás con cuidado, por la mañana harás que florezca, pero la cosecha será un montón, léalo conmigo, inservible. Así son las alianzas extrañas, inservibles en el día de enfermedad y de dolor incurable. ¿Sabe que el temor no resuelve el coronavirus? Ni ningún virus. El miedo no resuelve nada. ¿Sabía eso? El pecado de la unión con las tinieblas siempre suena complaciente, pero es infructuoso. Quiero leer estos versículos finales. Esta profecía de Isaías se cumplió años más tarde. En 2 Reyes 16:9 dice, el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó. Asiria, el imperio grandísimo que habíamos hablado semanas atrás, subió contra Damasco y la tomó. Se llevó a su pueblo al destierro y le dio muerte al rey Resín. Cayó Siria,
y posteriormente también cae el reino del norte. Segunda de Reyes 17:6. Esto es triste. Las 10 tribus del norte. Mire lo que pasa con las 10 tribus del norte. En el año 9 de Oseas, Oseas no es el profeta, este Oseas es el último rey que tuvo el reino del norte. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria. Y los puso en Jalá y en Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios. Vino a Siria y se lleva a las 10 tribus del norte. Porque habían pecado contra el Señor, que los había sacado de Egipto, y habían, dice, reverenciado a otros dioses. Anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. ¿Cuál fue la razón por la que Dios llevó a las 10 tribus del norte al destierro? Porque habían cogido las costumbres de las naciones. Y terminamos Isaías 17. Ay, dice, verso 12. Ay, bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas. ¿Sí? Las naciones las vemos rugiendo, los poderosos muchas veces haciendo alardes. Pero Él las reprenderá y huirán lejos. ¿Quién reprende las naciones? El Señor. Serán perseguidas como el tamo de los montes delante del viento. Salmo 1, aquí está Salmo 1. Así como el tamo, la hojilla, la paja es llevada por el viento, así esas naciones que braman y que rugen van a ser arrebatadas. Versículo 14. Al tiempo de la tarde, observen, he aquí, hay terror. En la tarde hay terror, pero antes de la mañana ya no existen. Tal será la porción de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Estos versículos finales nos recuerdan que Dios es el soberano. Y aún aquellas naciones que Dios usa como castigo para otros pueblos no quedarán sin retribución por su propio pecado. Yo quiero que, iglesia, meditemos entonces. ¿Qué pensamientos están unidos? ¿A qué pensamientos están unidos nuestros corazones? Podemos reflexionar, no sé si podemos ir tomando los lugares para la adoración que va a seguir a continuación. Juanchito. Yo quisiera que tomemos un momento para pensar y reflexionar, hoy que nos vamos a sentar a la mesa del Señor. ¿A qué pensamientos están unidos nuestros corazones? Pregúntese, cierre sus ojitos para que no se distraiga. Vamos a meditar un momento. El Señor es un Dios celoso y Él no quiere afectos divididos. Él no quiere afectos en nuestro corazón que compitan con Él. Él quiere la supremacía. Muéstranos, Padre, en esta hora. Cerrados nuestros ojitos. Padre, háblanos. ¿Qué alianzas extrañas estamos tolerando en nuestras vidas? ¿Qué temores hemos albergado en nuestros corazones? ¿Qué mentiras de tinieblas están construyendo sus fortalezas en nuestros corazones? Háblanos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, tú eres un Dios celoso y no nos quieres compartidos. ¿Qué cosas están compitiendo contigo, Señor? Háblame hoy. Habla a tu pueblo, Señor Jesús. Temores, orgullo, independencia, heridas que están allí, que nos están robando nuestras bendiciones, nuestras misericordias. Oh Señor Jesús, nos humillamos hoy ante ti.
Deponemos nuestro orgullo, Señor. Deponemos nuestra autosuficiencia, deponemos nuestra jactancia, deponemos nuestra vanagloria. Deponemos nuestros argumentos, Señor Jesús. Deponemos todo, Señor Jesús. ¿Quién se une a esta oración conmigo? En el nombre de Jesús, hoy rindo toda alianza con las tinieblas, toda alianza con el dolor, toda alianza con mentiras del pasado, toda alianza con heridas del pasado, a las cuales estamos regresando una y otra vez, esas alianzas peligrosas que nos roban nuestras bendiciones, que nos roban nuestra tierra prometida y que le roban la misericordia de Dios a nuestras generaciones. No, Padre Celestial, no queremos seguir el camino de Israel aliándose con Siria, porque tú quieres un pueblo exclusivo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy nos rendimos, hoy nos humillamos, Señor, yo como el más necesitado aquí, y tu pueblo, Señor, que hoy aprende humildad, nos reconocemos necesitados en el nombre de Jesús.